Vean ahora mismo en el proyecto Front News. La OTAN está lista para destruir Kaliningrado. La guerra de la alianza contra la Federación Rusa es inminente. Reservistas a asaltos suicidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están listas para recibirlos. Putin y sus jefes militares tienen una nueva táctica. Además, a Rusia se le están acabando los tanques. La que se dice ser la segunda potencia militar del mundo, ahora sin vehículos blindados. Imágenes candentes, explosivas y en llamas desde el frente. Véalas ahora mismo. Saludos, soy Sergei Malnev y comenzamos de inmediato con el tema principal. Kaliningrado y Sebastopol serán destruidos en las primeras horas de una agresión del ejército ruso contra los países de la Alianza del Atlántico Norte. Así lo declaró el excomandante de las tropas estadounidenses en Europa, Ben Hodges. Ahora mismo les contaremos sobre el desarrollo de este escenario devastador para el Kremlin. Kaliningrado y Sebastopol serán destruidos en las primeras horas si Rusia ataca a la OTAN. Tal declaración fue hecha por el excomandante de las Fuerzas Terrestres de Estados Unidos en Europa, Ben Hodges. Si Rusia en el año 2025 atacara a Polonia de la misma manera que atacó a Ucrania, sería destruida por las fuerzas aéreas de la OTAN y las tropas terrestres de la Alianza. Pueden estar seguros, Kaliningrado sería liquidado en las primeras horas. En las primeras horas, Kaliningrado desaparecería. Todas las instalaciones rusas serían destruidas. Cualquier instalación militar rusa en Sebastopol también. El general está seguro de que la respuesta de la alianza a un ataque ahora sería instantánea y devastadora. Pero en 2014, la alianza pasó por alto algo importante. Los países de la OTAN permitieron que Rusia quedara impune por su agresión. Si volvemos al 2014, cuando comenzó la guerra, Europa, Estados Unidos y Canadá en general apoyaron a Ucrania, pero muchos países seguían siendo demasiado dependientes de Rusia para el suministro de petróleo y gas. La gente decía, vamos, no dramaticen, Rusia es un país importante, tiene armas nucleares. Y nosotros en ese entonces, ya en 2014, no pudimos dejar claro que la agresión rusa no quedaría impune. Incluso los acuerdos de Minsk resultaron ser una farsa. Ninguna sanción cambió el comportamiento de Rusia. No tuvo ningún respeto por estas medidas. Es más, el comportamiento de Rusia se volvió aún más agresivo. Por ejemplo, los propagandistas rusos personalmente convirtieron a la misma Kaliningrado en una plataforma de amenazas militares para Europa. Esto lo hizo en particular el propagandista ruso y diputado de la Duma estatal Yevgeny Popov. En el verano de este año, emitió un reportaje desde el buque misilero Burya y amenazó veladamente a los países de la UE, diciendo, miren, tenemos misiles Kalibr y vuelan a más de 2.000 kilómetros. Calcula tú mismo hasta dónde llegarán. Teniendo en cuenta que estamos en el Báltico y que el alcance de los misiles Kalibr es de aproximadamente más o menos 2.500 kilómetros, es fácil calcular la posible zona de destrucción. Sobre esta base se encuentran las palabras de Hodges sobre la destrucción de Kaliningrado. Las primeras horas después del ataque no son en absoluto sorprendentes. La destrucción de las bases militares rusas en Sebastopol y Kaliningrado, la antigua Königsberg, es, en mi opinión, una respuesta totalmente justificada y adecuada a la posible y creciente amenaza de la Federación Rusa en la región. La advertencia de Hodges no es una propuesta hipotética. La OTAN lleva mucho tiempo preparándose para una posible agresión desde Kaliningrado. A finales de septiembre, Polonia y Suecia, por ejemplo, practicaron la defensa de la isla de Gotland, un elemento de seguridad clave en la región del Báltico, situada a solo 300 kilómetros de Kaliningrado. Estos ejercicios militares pretendían enviar una clara señal de preparación para la defensa conjunta en el mar Báltico. Rusia y el actual alto mando de la OTAN están enviando señales de advertencia. El comandante del ejército estadounidense en Europa y África, general Christopher Donahue, también afirmó que la alianza podría acabar con la región de Kaliningrado en un tiempo extremadamente corto si surgiera la necesidad, y agregó que ya habían planeado todo. El general Donahue dijo lo siguiente sobre Kaliningrado en agosto.
Si algo sucede, si alguien está pensando en provocaciones híbridas en el flanco oriental, entonces la alianza tiene planes operativos preparados que permitirán a las fuerzas de la OTAN en Europa convertir Kaliningrado en cenizas en literalmente unas pocas horas. Pero allí, por supuesto, la propaganda rusa inmediatamente subió a las paredes. El comienzo será que esto es una provocación, esto es una amenaza directa, etc. Pero esta declaración de un general estadounidense actual y que ocupa un puesto en el mando militar de la OTAN es una señal muy directa y clara al búnker y a los pantanos de que todos pueden ver lo que están haciendo y para qué se están preparando. Y no pienses que eres el único que se está preparando. Pero vale la pena señalar aquí que la destrucción de ciudades es probablemente una exageración. Es dudoso que la OTAN se comprometa a incinerar ciudades. Y esto es simplemente difícil de hacer. Pero el hecho de que se ordene a los objetivos militares que vivan mucho tiempo es... Hecho, y esto es muy importante de mencionar, de hecho, en primer lugar el terreno es bastante complejo. En segundo lugar es necesario docenas de bombas particularmente potentes, incluidas incluso cargas nucleares tácticas. Pero liquidación precisa, muelles, almacenes de precisión, muros de atraque y buques militares ubicados allí son una tarea completamente factible. De hecho, los mismos Tomahawks tendrán mucho espacio para moverse. En la costa del Mar Báltico hay sobre todo numerosos objetivos militares. Aquí se concentran la aviación, las tropas de comunicaciones y las plantas de reparación. Y Rusia debería pensar en las consecuencias. ¿Pero está esto en el espíritu del Kremlin? Analicemos ahora la situación operativa en la dirección llameante de Pokrovsky del frente. El mundo ruso continúa destruyendo, matando y mutilando aquí. En dirección Pokrovsk, desde el comienzo del día, los ocupantes han realizado 31 ataques contra las posiciones de nuestros defensores en las zonas de los asentamientos de Vladimirovka, Nikanorovka, Mirolyubovka, Novoekonomichnaya, Promin, Lisovka, Pokrovsk, Zverevo, Chunishino, Udachnaya, Kotliarovka, Orejovaya y Filia. Para contener el ataque enemigo, los defensores ucranianos ya han repelido 26 ataques, decenas de piezas de equipo y cientos de soldados. Por segunda vez en varios días, los rusos lanzaron un asalto mecanizado en la zona de Dobropilla. Los ocupantes también están intentando recuperar el pueblo de Vladimirovka de nuestras tropas. Sin embargo, el equipo militar ruso está ardiendo y la infantería está muriendo. Las fuerzas de misiles ucranianas están haciendo todo lo posible para repeler estos ataques. El lanzamisiles MLRS, que dispara misiles de largo alcance, ayudó una vez más a detener el avance ruso. La corresponsal especial de TSN, Yulia Kirillenko, contará y mostrará cómo sucedió. Este misil vuela hacia una columna de vehículos rusos que se dispone a asaltar las afueras de Dobropilla. 6 tanques, varias docenas de vehículos blindados y cientos de infantes rusos en motocicletas intentaron abrirse paso hasta el pueblo de Vladimirovka para cortar el paso a nuestras tropas y desbloquear las suyas. Este es el MLRS de mayor alcance, sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Señoras americanas, es desde estas mismas instalaciones desde donde nuestros militares disparan sus ataques, y ahora trabajarán. Es cierto que no fueron ellos, sino un tipo diferente de misil, pero contra el enemigo en dirección a Dobropolsky. El operador se prepara para disparar de nuevo. La mañana es muy intensa, dicen las tropas de misiles. No hubo tal asalto por parte del enemigo en esta sección del frente. Estuvo ausente durante varios meses seguidos. Se pueden oír disparos de artillería de largo alcance desde cada franja forestal. Hay 2 personas trabajando en este MLRS. Mientras uno controla el vehículo rastreado, el otro ingresa datos en la tableta para realizar la toma. Otro cohete vuela hacia la columna y finalmente la detiene. Las tripulaciones de misiles disparan el MLRS con tanta confianza porque son la primera tripulación de este vehículo desde que fue entregado a Ucrania por socios internacionales. Los soldados ya estaban trabajando con Tornados al comienzo de la operación a gran escala. Y en 2022, incluso cuando íbamos al extranjero a estudiar, no creímos inmediatamente que nos cambiaríamos a MLR.
Aprendimos todo en 3 semanas. Llegamos y al tercer día ya estábamos trabajando con estos sistemas. Nos enviaron a entrenar, hicimos el curso. Al principio nadie creía que nos los fueran a entregar en Ucrania, pero para nuestra sorpresa los recibimos y nos pusimos a trabajar de inmediato. Es un sistema de cohetes igual que el HIMARS, solo que ese va sobre ruedas y el MLRS está en una plataforma de orugas Bradley. Por eso no le teme en absoluto al barro ni a los campos de la región de Donetsk. Se mueve rápido entre las franjas boscosas para elegir el mejor punto de disparo. Con él, los artilleros destruyeron más de un refugio enemigo, sobre todo cuando un año después, en 2023, recibieron los misiles de largo alcance ATACMS. Había cañones, había puestos de mando, puestos de drones, infantería, refugios, construcciones. Todos los objetivos que hay, todos los que se pueden alcanzar. Con los ATACMS, claro, llegaban aún más lejos, hasta la retaguardia profunda de los territorios ocupados. Fue hace un año con esos ATACMS. Sí, hace más o menos un año. 300 kilómetros por 500, esos son los que nos dieron. Con ellos se pueden alcanzar objetivos en la retaguardia y también los puestos de mando. En ese entonces, los soldados de las tropas de misiles diezmaron considerablemente al ejército enemigo. Ahora cubren a nuestras tropas de asalto en la operación de Dobropilia. Dicen que no escatiman en misiles y que tienen reservas, aunque han sentido en repetidas ocasiones cómo las circunstancias políticas internacionales afectan los suministros. Viene como en oleadas. A veces, allá arriba, algo no sale bien. Empiezan los retrasos y luego todo se normaliza. Ahora es estable, cumplimos la misión, nos reabastecen y por ahora tenemos con qué trabajar. Así que el lanzador sale de nuevo a los campos de la región de Donetsk y prepara otro misil para disparar. El enemigo aprovechó el mal tiempo y al amparo de la niebla avanzó con su equipo para el asalto. Pero esta niebla también favorece a los artilleros porque oculta el MLRS de los drones de reconocimiento rusos para los que este sistema es un objetivo valioso. Para destruirlo, los ocupantes no escatiman ni siquiera en misiles Iskander. Pero a pesar de la niebla, la vigilancia no está de más, por lo que la tripulación del MLRS cambia de posición después de cada disparo. Y mientras se dirigen a una nueva, el comandante del vehículo recibe un mensaje del cuartel general. Las columnas rusas han sido detenidas definitivamente. Ahora es el turno de los operadores de FPV, que rematan el equipo enemigo en el campo de batalla. Lo destruyen por completo para detener finalmente el asalto ruso. Ahora nos trasladamos al frente de Oleksandrivka. El enemigo también se enfurece aquí. En la dirección de Oleksandrivka, los invasores intentaron 17 veces romper las posiciones de las tropas ucranianas cerca de los asentamientos de Zeleny High, Ivanivka, Oleksandrivka, Sishneve, Sosnivka, Oleksiyivka, Novomykolaivka, Novogrijorivka, Malinivka y Poltavka. 5 enfrentamientos continúan hasta ahora. Y aquí hay otro tema muy importante. Los reservistas rusos serán enviados al frente en un futuro próximo. El gobierno del país agresor aprobó esta iniciativa del Ministerio de Defensa. El ejército de Putin tiene graves problemas de personal y ahora enviarán a la fuerza a los asaltos de carne a aquellos rusos que planeaban quedarse tranquilamente en el sofá. A continuación, las causas y consecuencias de esta decisión del Kremlin para la situación en el frente. Cerca de 2 millones de rusos. Esa es la cantidad adicional que el Kremlin ahora puede enviar a la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ideó cómo iniciar la movilización, básicamente renombrándola. Se trata de un nuevo proyecto de ley que fue apoyado por una comisión gubernamental. Es un documento que permite el uso de reservistas en tiempos de paz. El representante de la Duma estatal, Andrei Kartapolov, conocido por sus repetidas declaraciones radicales sobre la llamada Operación Militar Especial, explicó que las autoridades han especificado las condiciones para el uso de reservistas. Se trata de personas que sirvieron voluntariamente en el ejército ruso anteriormente, recibieron pagos y beneficios por ello, y ahora se encuentran en la reserva. Pero en realidad, Rusia simplemente tiene enormes pérdidas en el frente.
el número de nuevos contratistas disminuye y es necesario reponer las bajas. El proyecto de ley permite en paz enviar reservistas a la guerra en Ucrania bajo la apariencia de entrenamientos especiales. Así se indica claramente en la legislación vigente, los entrenamientos especiales, también conocidos como formaciones militares especializadas, son programas de capacitación intensivos y rigurosos diseñados específicamente para el personal militar con el propósito fundamental de cumplir con tareas y misiones muy específicas y de alta complejidad en el ámbito de la defensa nacional, especialmente en situaciones críticas como en caso de conflictos armados de diversa índole, durante operaciones antiterroristas de gran envergadura para salvaguardar la seguridad interna y externa, y también al desplegar y utilizar al ejército fuera de las fronteras del país en misiones internacionales de paz o de intervención. Solo los reservistas los realizarán. El procedimiento para estos entrenamientos especiales será determinado por el presidente. Su duración no puede exceder los 2 meses. Quizás este es un esquema para aquellos que hasta ahora no estaban listos para firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, pero que están dispuestos a combatir por un par de meses. Quizás así el Kremlin se cubre las espaldas en caso de que haya una gran escasez de reclutas. Pero tras la firma de las enmiendas a la ley del servicio militar, quienes se nieguen a ir a la guerra en Ucrania podrían terminar fácilmente tras las rejas. Hay muchas plazas libres allí. La actual legislación rusa, que criminaliza la vida política normal, es tal que hoy en día cualquiera puede ser encarcelado. Pero si puedes meter a todo el mundo en la cárcel, los campos fueron cerrados después de que un gran número de personas fueron enviadas al frente y asesinadas allí. Luego podrás rellenarlos de nuevo. Aquí hay otra reserva. Por eso creo que Putin tomará una decisión basándose en consideraciones tácticas en el último momento, cuando sea necesario enviar urgentemente otras 50,000 o 30,000 personas al frente. La reserva del ejército ruso está formada por rusos que han firmado un contrato voluntariamente. La evidencia de la creación de esta reserva fue firmado por Putin en 2015. Los reservistas reciben entrenamiento militar anualmente. Normalmente, la reserva de movilización incluye exsoldados contratados. En la Federación Rusa hay alrededor de 2 millones de ellos. Y en un futuro próximo, estos rusos podrían ser utilizados en la guerra en Ucrania sin la introducción de la ley marcial y el anuncio de una segunda ola de movilización en la Federación Rusa. Analicemos ahora la situación en la línea del frente de Konstantinovsky. La sangrienta orgía del ejército enemigo continúa aquí. En dirección a Konstantinovsky, los ocupantes rusos 19 veces asaltaron las posiciones de nuestros defensores en las zonas de los asentamientos de Pleshchevka, Sherbinovka, Klebanvik, Alexandra Kalinova y Rusin-Yar. Las unidades ucranianas repelieron 15 ataques. Continúan otros 3 enfrentamientos militares. El ejército ruso se enfrenta a una escasez de tanques sin precedentes. Durante la Gran Guerra, el Kremlin perdió 20,000 de estos vehículos de combate. Sobre las causas y consecuencias de la crisis de los tanques a la que se enfrentaron los ocupantes. Próximo. Los pilotos del tercer grupo de asalto utilizan 2 drones para destruir un tanque ruso escondido en una plantación forestal. Uno de los drones vuela directamente hacia el barril. Vídeos como estos que muestran la destrucción de tanques se han vuelto bastante raros durante el último año, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania han confiscado una enorme cantidad de equipos a los ocupantes. El ejército ruso se ve obligado a llevar a cabo asaltos a pie o en motocicletas. Nos estamos quedando sin vehículos de combate de infantería y tanques, y la infantería tiene que ser enviada allí simplemente en motocicletas y en vehículos civiles no blindados. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de la URSS, más de 11,000 tanques rusos fueron destruidos. Se trata de datos del Estado Mayor del Comando Ucraniano. La reserva de las Fuerzas Armadas rusas todavía tiene 1/3 de los tanques que había antes de la invasión de Ucrania. Después de 3 años de guerra, Moscú ha agotado sus reservas de tanques hasta tal punto que, según se informa, están casi agotadas. Aunque el Kremlin insiste en que no hay problemas con la reposición de los tanques. Cabe destacar que en 2022, las reservas de tanques de Rusia estaban almacenadas en 24 bases en todo el país. Y hoy solo 9 de esas instalaciones están operativas. Peter Sushu, observador militar.
La Federación Rusa ha ralentizado significativamente el uso de tanques de la era soviética en el frente, ya que la zona gris está sembrada de drones ucranianos, para los cuales los tanques son una presa fácil. Los datos sobre la pérdida de una gran parte de los tanques en la guerra con Ucrania desde diciembre de 2022 también son confirmados por el Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense. Rusia todavía tiene el 46% de sus reservas de tanques de antes de la guerra, el 42% de sus reservas de vehículos de combate de infantería de antes de la guerra y el 48% de sus reservas de vehículos blindados de transporte de personal. Las imágenes de 8 depósitos militares rusos aparentemente muestran que Rusia ha vaciado la mayor parte de sus depósitos de vehículos de reserva, y una fuente en redes sociales estimó que Rusia probablemente agotará sus reservas restantes de tanques y vehículos blindados para finales de 2025. Rusia podría tener vehículos blindados y tanques adicionales en almacenamiento cubierto, que no son visibles en las imágenes de satélite. La Federación Rusa se enfrenta ahora a un dilema. Prácticamente no quedan reservas de vehículos blindados soviéticos. Alrededor del 60% de los vehículos blindados soviéticos que estaban en almacenamiento a largo plazo en el territorio de la Federación Rusa han sido destruidos por las fuerzas de defensa de Ucrania. En más de 3 años de guerra, el Kremlin ha sacado de almacenamiento la mayor parte de sus tanques. Estos vehículos pasaron del almacenamiento a los depósitos y luego al frente, donde fueron destruidos, capturados o abandonados. Los recursos y esfuerzos invertidos en la restauración de estas máquinas no dieron sus frutos ni trajeron el resultado deseado en el campo de batalla. Ahora simplemente ya no hay la cantidad necesaria de equipo. Según los últimos datos de inteligencia de fuentes abiertas, hoy Rusia tiene en almacenamiento solo 2.887 tanques y más de la mitad de ellos están en mal estado. Menos de una cuarta parte de ellos podrían clasificarse como aptos para el uso en el campo de batalla. Menos de 100 tanques T-80 eran relativamente modernos y el resto incluía tanques obsoletos T-62, T-64 y modelos tempranos de T-72. La Federación Rusa es capaz de reanimar vehículos blindados soviéticos en una cantidad de 1.200 a 1.400, pero no de producir nuevos. La producción de nuevos tanques en la Federación Rusa, según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, es de unas 180 a 200 unidades al año. Y teniendo en cuenta la cantidad de vehículos blindados destruidos en la línea de contacto por las fuerzas de defensa de Ucrania, esto es una gota en el océano. Teniendo en cuenta las cifras de diversas fuentes, la pregunta ahora no es si los tanques rusos sacados de reserva aparecerán en el campo de batalla, sino cuándo podría suceder y si es posible en la cantidad necesaria. Y ahora pasemos a los sectores de Limán y Sloviansk del frente. Seamos francos, estos son objetivos sagrados para Putin y su séquito. En consecuencia, la situación aquí está al rojo vivo. En el sector de Limán, las unidades ucranianas repelieron 6 ataques en las áreas de Grekivka, Kolodiasy, Novoselivka y Derilove. 2 ataques más siguen en curso. En el sector de Sloviansk, los combatientes ucranianos repelieron 5 ataques enemigos. Las unidades de los ocupantes intentan avanzar en las áreas de Serebrianka, Yampil, Dronivka, Vimka y Fedorivka. 2 enfrentamientos continúan. Las fuerzas de defensa de Ucrania mostraron por primera vez el dron Middle Strike, que ataca objetivos y equipos enemigos tanto en Crimea como a lo largo de la línea del frente. Y aquí está el Bulava, la respuesta ucraniana al Lancet ruso, que destruyó mucho equipo ucraniano al comienzo de la guerra a gran escala. Ahora es nuestro turno, dicen los defensores ucranianos, ya que muchos drones han sido entregados al frente. Más detalles nos los cuenta la corresponsal especial de TSN, Yulia Kiriyenko. Vean su reportaje exclusivo. Nos interesa algún equipo, quizás algunas fuerzas, medios de defensa aérea. Y para encontrar este equipo, a Dmytro le ayudará el dron Middle Strike, una novedad de producción ucraniana. El UAV Leleka, un modelo que ya lleva mucho tiempo operando en el ejército ucraniano. Pero este dron de reconocimiento es una versión modificada que ahora vuela hasta cientos de kilómetros desde la línea de demarcación. Desde que los rusos trasladaron refuerzos significativos al sector de Pokrovsk, las batallas aquí, tanto en el cielo como en tierra, se han intensificado, dicen los militares.
Los ocupantes intentan a cualquier precio capturar Pokrovsk, así que mientras ellos acumulan equipo, la tarea de Dmytro y su equipo es encontrarlo lo más rápido posible. Ahora estamos ganando altura para entender si podemos trabajar o no. Ya se nos ha dado el objetivo. Ahora despegamos. Si no se va, la destruiremos. Si se va, buscaremos otra cosa. Un sistema de misiles antiaéreos. Mientras el Leleka se eleva sobre las nubes para fijar el blindaje enemigo, los militares sacan de una caja algo parecido a un mecano. Es una munición merodeadora de medio alcance. Justo lo que se necesita, no solo para encontrar el equipo enemigo, sino también para quemarlo. Esto es probablemente lo más genial que he visto en el frente. Es una munición merodeadora que vuela lejos, tras la línea de demarcación en la retaguardia de los rusos. Se parece al Lancet, pero este es un contrapeso de producción ucraniana. Por cierto, financiado por socios extranjeros. Este es el Bulava. Las fuerzas de defensa lo muestran por primera vez a los periodistas. Apenas el año pasado se presentó solo en exposiciones cerradas de la industria de defensa. Y ya desde hace varios meses finalmente ha llegado al frente. Un pedido considerable para nuestro ejército fue pagado a los fabricantes ucranianos por socios de un estado del norte de Europa. El dron kamikaze, capaz de atravesar los blindados rusos, que aparecerá en el ejército en 2023, era algo con lo que los militares solo podían soñar. Ahora municiones similares alcanzan objetivos incluso en Crimea. Es decir, ahora los estamos utilizando en nuestro campo de batalla táctico. Pero conozco casos en los que nuestras municiones ucranianas montadas en barcazas, Bulava, Ram, X, volaron a Crimea y destruyeron helicópteros allí. Pero la tarea de este dron ahora es debilitar al enemigo cerca de Pokrovsk. Los sistemas Lelek y Bulava ya están en funcionamiento en varias unidades de sistemas no tripulados. Hubo 5 salidas y 5 impactos. Hace apenas 2 años, Rusia tenía ventaja en este tipo de drones. Sus lancetas quemaron más de un cañón o tanque en el ejército ucraniano y no había escapatoria de ellos. Después de todo lo que las fuerzas de defensa podían hacer contra los ocupantes eran los FPV, que destruían el equipo a medida que se acercaban a nuestras posiciones. Ahora, gracias al MACE y a sistemas similares en la línea Middle Strike, los rusos se ven obligados a camuflar sus armas mucho más allá de las líneas de demarcación. Esto nunca había sucedido antes. Anteriormente se habían cerrado allí algunas posiciones cerradas. Por ejemplo, se utilizaron drones fotovoltaicos y similares. Ahora podemos cubrir una distancia mayor. Se trata de una munición estadounidense llamada Camul, lo que significa que quema blindaje y equipos. Justo lo que se necesitaba para el propósito que Leleka encontró. Ahora lo principal es apuntar correctamente la munición. Coloca con cuidado el dron en la catapulta y lánzalo al cielo. La masa se eleva hacia el cielo, el kamikaze de $30,000 vuela irrevocablemente sobre el horizonte. Mientras los pilotos equipaban el dron, los exploradores enemigos se dieron cuenta de que los estaban buscando y los blindados se alejaron. Los pilotos buscan urgentemente otro objetivo, porque simplemente no pueden permitirse el lujo de lanzar un kamikaze tan caro al suelo. Ahora estamos en vuelo libre, buscaremos metas para nosotros mismos. Esto se logró bastante rápido. El dron de reconocimiento transmite claramente la imagen a los pilotos, y en el cinturón forestal observaron un vehículo militar. Esperan tener munición. Vamos a entrar en la huelga. El objetivo ha sido alcanzado. Era un camión con provisiones. Tampoco está mal, dicen los pilotos. La infantería rusa lleva mucho tiempo teniendo problemas con la comida y el agua en las trincheras, porque en esta fase de la guerra se da preferencia a quien puede proporcionar a su infantería suministros ininterrumpidos. La tarea de los drones en las fuerzas de defensa es evitar que el enemigo haga esto, y entonces su infantería se rendirá o permanecerá en los campos del Donbass. Eso es todo por hoy, pero muy pronto Front News presentará materiales nuevos y únicos de nuestros periodistas de los lugares más candentes de la guerra, obtenidos para que usted conozca la verdad. Contigo estaba Sergei Malnev. Cuídate y cuida a tus seres queridos.